Bien, ¿le damos la bienvenida? Sí. ¿O va a seguir hablando usted? O lo va a cortar. O ya está dijo, monologueando, o va a seguir monologueando. Ay, basta, no había escuchado que ya estaba lo que pasa. Hace 2 le- horas está esperando Le el estoy muchacho. haciendo señas hace rato. Ay, no lo vi, perdón. Dele la bienvenida. Muy buen día, Carlos. Esto es así. Bienvenido a Aul Mañana por primera vez. Gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y esta introducción ya calentita para una mañana fresca de abril. Sí, somos muy educados acá. Tenemos algunos puntos para hablar con vos. Algunas cositas para charlar. Bueno, nada, primero que nada, muchas gracias por tomarte este rato. Íbamos a salir el día de la tormenta, pero no salió. Se ni nos cayó siquiera un el árbol programa. encima de la radio. Exactamente, bueno, corte de luz, como también ocurrió en todo el país, por donde pasó la tormenta de alguna manera u otra, si no fue con inundación, fue con vientos. Así que gracias por poder reagendar y estar en esta mañana acá en Ulmañanas. Bueno, Carlos, primero que nada, necesitamos hablar con Ojeda y con Pedro. ¿Vos con cuál te llevas mejor? Pará, pero... Yo me llevo muy bien con los dos. Bien, genial. Así que bueno, pero de ahí a que me den pelota para hacer un pedido es otra cosa, pero me llevo muy bien con los dos. ¿Y a cuál querés Les puedo más? dejar el contacto con mucho gusto. ¿Y a cuál querés Fuera más? del aire, ¿no? ¿Y a cuál querés más? ¿A Pedro o a...? Los contactos los tenemos, decirle que nos Que nos contesten atiendan en nada más. realidad. Ah, Nada bueno. más. Les recuerdo con mucho gusto. Muy ¿Y a bien. quién querés más? ¿A Pedro o a Andrés? A Pedro, sí, sin duda. Andrés es un amigo, la verdad es que nos conocimos cuando empezamos a militar. Particularmente me acuerdo mucho de la campaña 2014, que militábamos para la candidatura justamente de Pedro Ordaberry y bueno, nos llevamos algo así como 8 o 9 años, entonces entre esos tipos de cosas nos fuimos relacionando y la verdad que Andrés ha tenido una carrera muy exitosa desde que se dedicó de lleno a la política, ahí por fines del 2023 básicamente, y bueno, es un gusto también tenerlo como senador, pero yo soy hincha de Pedro, digamos. Carlos, ¿y cómo arrancás vos en el Partido Colorado? ¿Venís ya de una familia militante? ¿Siempre estuviste en el Partido Colorado? ¿Cuál fue tu recorrida antes de llegar a ser diputado? Bueno, no vengo de una familia militante para nada, vengo en realidad de esas familias que no les gusta mucho hablar de política fuera de casa, con ese tabú, digamos, de no pelearse con nadie y demás. Me criaron mucho así. Y a mí me despertó por otro lado muchas ganas de justamente tener discusiones, de charlar, de plantear las cosas. Cuando estaba terminando el liceo, fue la campaña del año 2009 y bueno, y ahí un amigo me invitó a una reunión en la casa del Partido Colorado. Ya estaba terminado en realidad el proceso electoral ahí. Y bueno, me fui copando de a poquito. Obviamente tuve la suerte de encontrar un grupo humano precioso, que es con el que sigo hasta el día de hoy. Y de a poquito, bueno, se fueron dando distintas circunstancias, como la llegada de Talvi a la política en 2018, donde, bueno, quería renovación y nos dio la posibilidad a mi grupo de tener una candidatura. Ahí me eligieron a mí, entre los compañeros, para ser candidato. Y ahí, bueno, estuvimos muy cerca de llegar a la banca de diputados, no se dio. Y luego, en mi aporte, digamos, al equipo de agro en ese momento Ciudadanos, a mi profesión de ingeniero agrónomo y quizá la confianza, obviamente, que despertaba la interna del sector, fue que me llamaron para ser primero director de descentralización y después de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería en el quinquenio anterior. Después yo renuncio a eso a fines del 2023 y me dedico en 2024 a la campaña electoral y bueno, termino saliendo electo diputado en octubre del 2024, así que estamos desde el 15 de febrero del año pasado en este rol. No sé si fui bastante breve y sucinto en la explicación de cómo llegamos hasta acá. No, pero para poder saber también que está buenísimo conocer a las personas que nos están representando, porque bueno, uno tiene claro quién te representa, bueno, no siempre, pero tenés claro quién te representa a nivel departamental.
pero también sabemos que el Parlamento nos representa a todos, entonces está bueno conocer y saber cuáles son los roles y las profesiones que tienen los representantes, porque ahora poder hablar con vos, más allá de lo que hablemos de esta noticia, ¿no? Esta advertencia que vos dabas por lo de la leña, pero que nosotros también lo podemos conectar con lo que nos pasó con el picudo rojo, también lo que pasa con los agrotóxicos, ¿no? Es importante poder conocerlos porque también podemos hablar en profundidad de otros temas que no importa si están en Rocha, porque igual los podemos conversar con vos y se pueden trasladar. Por eso queríamos conversar sobre esto de la leña, porque cuando se habló lo del picudo rojo, que hicimos un montón de coberturas y hablamos hace un montón de tiempo con varios profesionales, nos decían que podría haber ingresado en leña. Y decíamos, pero ¿cómo que ingresar leña de otro lugar, de otro país? Por más que puedan entrar plantas, que es ilegal y todo, pero ¿cómo leña también, no? Y quedó por ahí el comentario. Y ahora con esta advertencia que vos hacés, decís, ok, podría haber entrado en leña de contrabando, sin duda. ¿Cómo es la realidad de nuestro país? La realidad es que nosotros tenemos, hoy en la introducción ustedes planteaban dos cosas, el tema de la leña de monte y por otro lado la leña, lo que llamamos de astilla, de eucalipto, que tiene dos realidades muy distintas. Como bien dijeron, la leña de monte no se puede cortar ni comercializar legalmente, salvo en algunas pocas excepciones donde por control dentro de un predio uno puede ir talando el monte nativo. Es decir, tenés cierta área de monte en un campo, y eso naturalmente va creciendo en la dinámica que convive con ovejas, con vacas, con caballos, y hasta cierto punto uno dice, bueno, hasta acá lo dejamos crecer y hasta acá lo cortamos, que también es la propia dinámica natural de los ecosistemas, que lo mismo, no sé, no me quiero ir muy lejos, pero cuando pasa que las zonas en las que tiene que haber incendios forestales naturales cada cierta cantidad de años para renovar el ecosistema y demás, y bueno, pero ese tipo de monte está, y eso sería, después se tiene que movilizar con guía esa leña, y después en todo caso, obviamente la gran mayoría de leña de monte que se vende en nuestro país es de manera informal o ilegal, mejor dicho. Por otro lado está la leña de monte de eucalipto, que suele ser de los rebrotes de alguna producción que ya se haya usado para aserradero o para la producción de pulpa o lo demás, que esa mucho más sencillamente se mueve por el país. Pero si se quiere importar cualquier tipo de material vegetal, tiene que pasarse por permisos de la Dirección General de los Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería y tiene que pasar por paso de frontera. Y ahí es donde importa mucho la situación del estatus sanitario que tenemos como país. Y como bien decían, en el caso del picudo rojo, ahí hubo una importación ilegal no declarada de palmeras que traían el producto. Nosotros, en esta última ley de presupuesto, Uruguay volvió a instalar la declaración jurada firmada, que cuando tú pasás un paso de frontera, firmes de que no estás entrando ninguna semilla, ninguna planta, ninguna cuestión que pueda propagar especies vegetales nuevamente. Porque lo tuvimos en su momento, como lo tienen varios países, que uno firma al llegar en el buquebús o lo que se pueda imaginar de la gente de movilizarse entre países, lo habíamos quitado y ahora por lo menos si bien no controlamos a todo el mundo, que la responsabilidad esté y recaiga en la persona si se toma esa responsabilidad. Y en general no sucede cuando entra una semillita o una cosa, no genera ese efecto. Pero el problema más grande sí puede generar cuando entramos camiones de doble zorra de esta leña que se ha identificado y se ha denunciado de que está entrando desde el norte argentino, que entran camiones por la frontera tanto de Fraiventos como Paysandú o puede ser Salto, y es leña de lo que no se utiliza para aserraderos y demás que existen en esa zona del norte de la Argentina y que vendría acá como leña. Primero con un problema, como una cuestión barata y sin pagar impuestos, por lo tal es una competencia desleal a las barracas de leña que trabajan como corresponde, que cortan donde corresponde, compran donde corresponde y pagan lo que corresponde para hacer todo ese trabajo. Pero por otro lado está esta problemática. Si yo voy a importar ese tipo de materia prima, tengo que hacerlo con todas las certificaciones sanitarias correspondientes, de que yo no estoy ingresando al país
algún insecto, algún virus, tanto en la leña, en la corteza o en lo demás, que después puede afectar el resto de nuestro ecosistema. Y la señal de alerta es justamente el pico rojo por el problema que nos ha generado y nos sigue generando, y cómo desde el sistema político todo le seguimos corriendo de atrás y nos está generando esta problemática en nuestros ecosistemas y en nuestros paisajes de una manera, la verdad es que muy, muy profunda. Entonces, esa es un poco la cuestión, y nada más contarles que se suma a otro tipo de reclamos que hemos tenido o que estamos haciendo al respecto de lo que pasa en nuestros pasos de frontera y cómo afecta nuestra producción local. Quizá la gente no se sienta tan simpática con las barracas que venden leña, digamos, pero el efecto del contrabando de productos que está generando nuestro sector hortícola y en el departamento de ustedes eso se siente muchísimo, y más en la temporada turística, también es una cuestión que nos afecta desde esos dos lugares, desde la leal competencia y desde las posibilidades bueno, de ingresar al país productos bueno, que no tienen la calidad y la inocuidad que nos merecemos, o que la que planteamos legalmente en Uruguay. Ujú. Entonces, si yo quiero entrar camiones, importar camiones de leña, debería tener los certificados correspondientes de que, bueno, está sanitariamente todo correcto, digamos. Eso calculo que sí, se inspecciona y se mira todo para que todo esté correcto, digamos. El problema es que está el contrabando que entra por otros lados. No, lo que pasa es que el contrabando a veces pasa por ahí enfrente, se declara un camión vacío como flete y en realidad está ingresando con estos troncos de descarte del aserradero que terminan usándose en leña. Entonces ahí es donde vemos un problema, donde falta control. Como todos se Claro. imaginarán, no se frena siempre a todo lo que pasa y no se revisa en ese sentido. Y Sí. eso es un problema que estamos teniendo, donde no damos abasto, ni siquiera en la frontera fluvial, digamos, ni siquiera en la que tenemos la centralidad de un puente. Claro. Imagínense peor lo que es en la frontera seca, ¿no? Mm. Y hoy, digo, desde ya dejar claro, no me gusta el término agrotóxico de por sí, pero hay una cuestión muy importante que es cuáles son los residuos que tienen o los residuos químicos que pueden tener una fruta, una verdura que yo estoy consumiendo, ¿verdad? Ujú. Y cuando ingresa o cuando la compro para la ciudad de Rocha o para cualquier lugar de la costa oceánica y la compré en la UAM y vino desde algún productor en algún lugar con algún registro de guía de producción, sé lo que se aplicó, los tiempos de espera que corresponden y por eso se comercializó. Si yo estoy comprando una fruta que está viniendo de Brasil, por ejemplo, o inclusive se ve en la costa nuestra que han venido de Argentina, que hacen toda la frontera o sea, de Argentina a Brasil y de Brasil hacia el Uruguay por la frontera seca, realmente no estoy garantido de que lo que se haya aplicado en su momento a una manzana en el primer mes de floración, cuando la voy a cosechar, no siga ese residuo ahí. Yo si compro de los productores certificados del Uruguay, ya sé qué proceso tienen, ya sé qué control hay y ya tengo la tranquilidad de que si yo le hago esa fruta, no estoy ingiriendo, por lo menos en la normativa y los controles que hacemos, no estoy ingiriendo tales cantidades de algún posible químico. Esa que viene no conozco, no sé de dónde vino, no sé cómo se produjo, no sé qué estándares le aplicaron en estos otros países. Y eso es parte también de la preocupación de cómo nos afecta ese contrabando que por un lado socialmente se permite porque se piensa, bueno, abarata el costo de la vida de la gente y lo demás, pero cómo nos perjudica a todos como país en eso de perjudicar a los que cumplen las reglas y por ese otro lado el de no saber cómo perjudicar a los consumidores o cómo estamos perjudicando a los consumidores del mismo. ¿Y Ujú. cuán fácil es en cuanto a esta declaración jurada? Por ejemplo, yo firmo que no estoy entrando nada y como vos decías, en el camión vacío tengo un montón de leña toda llena de bicho. Después la desparramos kilómetros más adelante. ¿Hay forma de rastrearlo y llegar a mí en ese camino? Eh, eh,
En realidad sí, como todo se sabe en este país, donde se descarga, aparte estamos hablando de camiones con zorra, digo, no estás entrando unos troncos. En realidad, como todo se sabe fácilmente en este país, más en el interior muchas veces con ese tipo de cosas, se puede encontrar. Lo difícil es poder hacer el trabajo rutinario de estar atento a la jugada de qué es lo que está pasando en nuestro paso de frontera con respecto a este tipo de cosas. Por eso nosotros, esto llegó tanto a la presidencia de la Cámara de Diputados como a la presidencia de la Cámara de Senadores, una carta firmada por distintos gremiales de operadores de lo que es la cadena de producción de leña, tanto productores como vendedores, como barracas, digamos, alertando lo que estaba pasando y a partir de allí es que nosotros hicimos pedidos de informe tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Ganadería e hicimos alerta a la Dirección General de Aduanas para que se esté atento a esto que está pasando y las implicancias que puede tener. Porque volvemos a insistir, no estoy volviendo del Chuy con una caja de garoto. Estoy justamente trasladando, si cuando suceden estas cosas, montos mucho mayores de toneladas de leña, digamos, con este tipo de repercusión. Así que poder saber se puede, y estar atento es lo más importante a la hora de quienes realizan nuestros controles en los pasos de frontera. Ujú. Bueno, esto con respecto a nivel nacional, ¿no? Y cuidando los pasos de frontera, el contrabando, los grandes contrabandos, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa en la interna, no? ¿Cómo se denuncia? Porque nosotros acá en el verano, no solamente en Punta del Diablo, sino en un montón de balnearios, recibimos muchas quejas y denuncias de vecinos de los puestos, los típicos puestos de leña y la bolsita de piña, el atado de leña. Y en muchos de los puestos, por mucho tiempo, dijo leña de monte. ¿No? O sea, comercializando, más allá de que vos podés tener un permiso porque tenés en tu predio lo que vos explicaste, pero no sé si se puede conseguir un permiso para vender en la calle leña de monte. Un pájaro Entonces, que se escucha mucho en el verano es el motorcito de 2 tiempos, ¿no? eso acá es tremendo, es tremendo. Entonces, hablamos con la Dirección de Ambiente, porque acá es la representación que teníamos dentro de ella, que no hay nada de ganadería, no tenemos ninguna representación de ganadería ni agricultura cerca. Hablamos con Ambiente y ni idea, ¿no? Como, bueno, eso se tiene que encargar el Ministerio de Ganadería. Entonces, la primera consulta es, ¿qué hace la vecina, el vecino, la comunidad cuando detecta que se está vendiendo leña de monte? ¿A dónde se denuncia? Se debería denunciar a la Dirección General Forestal y a su vez con la Policía Nacional. Ahora, la realidad es, para ser sincero, ¿nos van a dar pelota con estas cosas? ¿Cuántos vendedores ambulantes de distintos tipos hay? Esto estamos hablando siempre de camioncitos que, o tiende a ser, ¿no? Por lo menos un camión que se para con los atados, los deja sobre la ruta con una bolsa de piñas y se sienta ahí a la sombra a esperar quién pase. Eso, obviamente, se hace en la informalidad y es una costumbre. Ahora, la decisión realmente política, por así decirlo, pero del conjunto de la sociedad de ir atrás de esto. ¿Está o nos gana, por otro lado, la empatía o solidaridad con el que se está haciendo unos pesos distribuyendo esa leña? Bueno, el tema ahí es que si nosotros denunciamos al pestero que está vendiendo, bueno, quizás después haya que ir a quién la taló o quién la compró, Claro, porque no ¿verdad? es su responsabilidad, claro. Bueno, pero toda la cadena, y Mm. como todo tipo de negocio ilegal, digamos, la responsabilidad final sobre todo la tenemos los consumidores, o sea, o lo tienen los que consumen, esa gente que dice, vamos a comprar leña de monte justamente, y cuánto, no importa que me la cobren más porque la quiero, porque así el cordero, el lechón o lo que estoy haciendo allá en fin de año, lo que vaya a hacer. Digo, y eso mueve toda esa cadena. El mayor responsable desde el punto de vista de la acción delictiva está en el que está talando la leña de monte. Pero el que tira de toda esa cadena termina siendo el consumidor que para y que compra Ujú. ese tipo de leña, que no le importa ninguno de esos otros asuntos. Y que cuando después también tenemos la discusión, vamos a ver en un supermercado, una estación, esos tipos de atados que vienen con piolita y todo, y mucho más prolijo. Sale mucho más caro, tuvieron cadenas de distribución formales,
y pagaron todo otro tipo de impuestos también para estar en todas esas tiendas formales. Entonces la gente después vuelve a decir, vale el doble, ¿voy a comprar ahí o voy a comprar a esto otro? Y bueno, y ahí volvemos a tener una discusión que nos interpela como sociedad. Ujú. Yo insisto con un punto que me parece muy importante en esa disyuntiva que tenemos de bajar el costo de vida, por así decirlo, y los daños que nos hacemos al respecto. Y Ujú. ustedes estarán más que al tanto de las medidas que se han tomado al respecto de reducción de puntos del IVA y demás en la zona de la frontera para cómo competimos, digamos, o cómo compiten los comerciantes uruguayos con esa realidad de a unos kilómetros del otro lado de la frontera. Y obviamente tenemos que sopesar hasta dónde llega, qué diferencia hace, pero está ese tema de cuánto valoramos lo que tenemos. Ujú. Digo, ¿cuánto valoramos? ¿Por qué le ponemos esos costos arriba? ¿No? Y ahí capaz que hay una discusión toda mucho más grande como país, ¿no? Esas viejas cosas de si tenemos que ser un país caro, si no, si qué cuestión, qué no cuestión, pero bueno, cuando vamos a ciertas cosas más concretas, ¿existe en Uruguay la capacidad que haya, por ejemplo, una industria y una cadena de producción de pollo? ¿O vamos a dejar esas 20.000 personas fuera de juego y vamos a importar todo de Brasil mucho más barato? Porque así reducimos los costos de vida. Bueno, ¿hasta dónde queremos ir con ese ida y vuelta? Eso por un lado en lo económico, pero por el otro también muy importante está en cuestiones que, qué sé yo, quizá es un poco frívolo decirle de soberanía, pero si nosotros nos queremos regular, como nos regulamos de la calidad de los productos que consumimos, de lo que tú podés aplicar en un cultivo de manzanas, de peras o de frutillas, porque sentimos que tal ingrediente químico es venenoso para la gente y no queremos que se produzca. Bueno, si lo vamos a hacer así y vamos a aplicar eso a nuestros productores, ¿vamos a dejar después entrar camiones y camiones desde la frontera solo porque vienen más barato? O sea, terminamos teniendo esa doble moralidad, ¿no? Los que compramos en supermercado, sí nos atendemos a esos estándares. El que no compra en supermercado porque por tema económico no puede y va a comprar a la feria o a donde corresponda, o al puesto que se arma rutinariamente con producto de contrabando, ahí ya me importa más el bolsillo que la salud de la gente. Bueno, ese tipo de discusión o esa hipocresía, perdonen que lo diga así, pero a nivel más amplio y societario, la tenemos que encarar también. Cuando nos tira más el dejar pasar el bagallo por el costo de vida de la gente, cuando nos tira las otras cosas que nos imponemos como estándares de mínima para toda la sociedad. Creo que ese tipo de cosas está. Perdón que me fui mucho del tema de la leña, pero aprovechando el planteo inicial, me parece relevante. Ujú. No, la discusión es más profunda, Sí, sin sí, duda, claro. ¿no? Sin duda la discusión es más profunda, pero también la falta de conocimiento de las cosas que protegemos y regulamos. Porque si alguien va a comprar sin tener la sensibilidad de que en realidad no se puede, y por qué no se puede comprar leña de monte, y así, ¿no? Educación y mezclamos. Sin duda. Como que no llegan tampoco, así como no llegan las leyes a todo el país, tampoco llega el conocimiento de que existen. Saliendo de la leña y metiéndonos en agrotóxicos, aunque no te gusta que sean agrotóxicos, pero nosotros lo llamamos así. No, te lo comento porque en la sesión descentralizada de la Junta Departamental, que se hace una vez al mes en diferentes localidades, nos tocó la última vez en 18 de julio, Villa 18 de julio, en el norte de nuestro departamento, y la problemática inicial y más grande que se habló fue la de los agrotóxicos por las arroceras y los vecinos que trabajan en esas arroceras y se llevan esos productos a sus casas y encima fumigan el patio y terminan fumigándole la huerta a la gente. Y hay datos de la UDELAR y hay datos del Ministerio de Salud Pública ya con resultados de enfermedades, bla, 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 ¿no? Lo que ya sabemos. El tema es que cuando se dio la descentralizada, muchas personas o del agro, de la ganadería o del gobierno nacional, en defensa del gobierno nacional, decían, bueno, pero esto está regulado, ¿no? O sea, estos tarros que se utilizan, las arroceras los tienen que certificar y patatín y patatán, están Sí, regulados. tienen prelavado, los No, mandan. pero y no sé esos qué. que están regulados y que no sé qué, si es el que se trae el vecino, igual está enfermando y enferma a las personas. Entonces, ¿podemos como país todavía seguir habilitando tantos niveles de agrotóxicos cuando ya hay pruebas de que esos
están enfermando a las personas? ¿Los niveles no están muy bajos, tal vez? A ver, creo que acá hay dos cosas también. Planteo la discusión como un todo y después voy a mi opinión concreta. Primero que acá hay dos cosas. En esa cuestión eh, de qué nos queremos permitir y qué no como sociedad o como civilización, quizás, yendo un poco más, pero a lo que nos atañe es al Uruguay. Y después está la otra que tiene mucho que ver con la discusión anterior cuánto nos informamos, qué tan sensibilizados estamos de la realidad de las cosas que hacemos. ¿Tá? Y entonces, por un lado Uruguay como país quiere, a ver, esto es como, se da mucho, yo lo trato mucho en esta discusión que estamos teniendo constantemente sobre el agua para el área metropolitana y lo que le queremos pedir a la cuenca del Santa Lucía. Hay una realidad que la gran mayoría de los uruguayos dependemos de la cuenca del Santa Lucía para un montón de cosas. Entonces, hay que definir, como han definido muchos países, sobre todo en Europa, a partir de la década del 80, ¿qué le vamos a pedir, por ejemplo, a esta cuenca? ¿Le vamos a pedir el servicio ecosistémico del agua bruta que vamos a consumir en el área metropolitana? ¿O le queremos pedir también ser la producción más intensiva de todos, como es la lechería en esa zona? Entonces, como sociedad tenemos que discutir esas cosas porque llega un punto donde no se puede todo, donde realmente una cosa u otra tiende a desbordarse si queremos realmente compensar todo y se tiene que hacer obviamente con medidas progresivas y demás, que es lo que ha hecho el mundo cuando empezó a discutir este tipo de cosas, como pasó en Westfalia, en Alemania, que era el centro de producción de leche de toda Europa, y en ciertas cuencas dijeron no hacemos más lechería, porque acá vamos a tomar agua 20 millones de personas. Entonces, en 20 años vamos a sacar todos los tambos y lo demás, y lo hicieron de los 80 hasta el 2000, y así fueron y cambiaron un poco todas las cosas. Nosotros tenemos que seguir discutiendo este tipo de cosas. El arroz es importantísimo para esa zona del país, para el norte de Rocha, para 33, para tantos departamentos donde se mueve todo un sector agroindustrial importantísimo que produce riqueza, que produce trabajo y que obviamente genera un efecto antrópico en todo lo que pasa. Porque lo que nos pasa también con el arroz en el Uruguay es que muchos de esos campos, si solo los dedicáramos a la ganadería, estaría viviendo mucho menos gente, digamos, de eso. No tendríamos ciertos niveles de desarrollo, como se ven los molinos que se ven en Lascano, que se ven en La Charqueada, no se ven en otras zonas del país. Si uno mira el interior de Durazno, el interior de Tacuarembó, donde hay solo ganadería, hay menos desarrollo, hay menos ingresos, hay menos prosperidad en general. Entonces, si vamos a hacer eso, bueno, ¿con qué límites? Obviamente, no podemos usar o no químicos que no sean letales, y eso hay un montón de estudios de 100 años que nos hemos ido perfeccionando en el mundo de qué utilizamos, hasta dónde y de qué manera, y después está eso otro de cómo, y que realmente la gente tenga el nivel de sensibilidad y de concientización sobre lo que estamos usando. Y ahí seguramente lo que hablaron en esa descentralizada es como los procesos de campo limpio que tiene Uruguay, que es un país muy regulado en ¿cómo se dice? Los tanques, digamos, por así decirlo. La palabra no es esa, pero en la que se maneja, se trasladan esas cosas. Somos un país súper regulado con un montón de guías de cómo trasladarlo, cómo almacenarlo, cómo abrirlo, cómo manipularlo y qué cosas hacer y qué no. Y después está lo que realmente hacemos. Que al nivel de las certificaciones que suelen tener las industrias del arroz, me costaría creer que a nivel del proceso industrial o de la producción, con todas las auditorías que tienen, con los manejos, no se chequee que eso se haga bien, digamos, los guantes, los mamelucos, los cascos, los lentes o lo demás. También el traslado. Ahora, está ese otro gran problema, que no es solo de esto, que es el mal uso que pueda tener la gente luego, como dijiste tú, que se lleve quizá alguno de esos químicos, de esos productos, para algún tipo de otro de uso, o se quiera vender de alguna otra manera. Y ahí es donde vuelve a ser el tema de por qué, ya de Yapa, por qué poder decir, bueno, agroquímico, agrotóxico, no, porque
muchos otros químicos que ingerimos, si los manejamos mal, también son nocivos y muy nocivos, ¿no? Y también tenemos un problema a veces en la sociedad con el abuso de el paracetamol, el ibuprofeno o de ahí, o ni que hablar cuando ya nos vamos a los antibióticos. Digamos, a veces es el manejo que le damos a ciertos productos el cómo nos afecta. Entonces yo ahí, una cosa que tenemos que decir, eh, ¿es mejor la vida si estamos totalmente alejados de estos químicos y estamos viviendo totalmente en la naturaleza? Y seguramente sí. Ahora, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para tener la vida que tenemos? Lo mismo que quemar combustibles fósiles o utilizar productos plásticos como los que veo que tienen ustedes en pantalla, que tengo yo acá y que después nos generan la contaminación de microplástico en el mundo. Bueno, tenemos esas disyuntivas que tomar, es una complejidad y bueno, dentro de eso es cómo mitigamos los daños, cómo nos paramos en puntos de equilibrio. Esa es mi postura al respecto y ahí en el caso que ustedes estaban contando creo que es muy importante esa cuestión de la sensibilización de las cosas que se usan y de las que no se usan y las prácticas que hemos tenido o en las que por suerte creo que el Uruguay se ha desarrollado mucho a nivel de estar consciente de qué hacer con qué y cómo utilizar qué. Así como, siendo un país, volvemos a aquel punto, ¿no? De que tiene guías de qué se puede aplicar, bajo qué condiciones ambientales podemos aplicar y qué deriva, como se dice, se puede tener. Y hay una realidad que ustedes habrán visto y se ve mucho en la frontera con Brasil muchas veces. Llegamos al límite donde está Uruguay y por distintas circunstancias todo eso es campo natural. Mirás enseguida para el otro lado en Brasil y hay un maíz, hay alguna cosa como más, con más proceso de intervención humana, porque es un país mucho menos regulado en ese sentido. No solo por la competitividad que tienen de que seguramente tengan gasoil más barato, o trabajen con etanol, o la luz viene más barata, o un montón de cosas que hacen ese efecto, es porque en Uruguay solemos ser muy buenos en controlar todos esos procesos. Y ahí es donde tenemos la disyuntiva, bueno, somos más caros, controlamos mejor y hasta qué nivel vamos controlando. Yo estoy seguro, porque así hay muchas publicaciones en el mundo, ponemos un paquete de arroz de los que sale del Uruguay, que se vende para ser un producto generalmente barato en el mundo, pero que se vende a muy buenos precios cuando se exporta, con cualquier otro arroz, sobre todo los que se puedan conseguir en Brasil, o los que, digamos, son de baja calidad en Brasil, y les aseguro que estamos muy superiores en los niveles de inocuidad y la ausencia, digamos, de ese tipo de químicos. Ahora, volviendo a insistir, si la gente hace mal uso luego, o si se promueve que se lleven a la casa para hacer un mal uso, estamos en un problema societario importante que hay que corregir desde ese lugar. Claro, el tema es que las marcas dan todo ok, les pasamos un radar de coso y da bárbaro, somos los mejores del mundo, pero lo que genera alrededor esa industria, porque mientras vos hablabas, yo me acordaba que acá, y hay noticias de denuncias, de que acá en donde pusieron a los perros, Sí. era el vertedero de Lascano, y las denuncias eran de que ahí tiraban los tarros al vertedero al aire libre de los agrotóxicos del arroz. Esto pasa hace mucho tiempo, acá hay denuncias, o sea, ocurre. Entonces, vuelve a ocurrir lo que pasa siempre, que no hay fiscalización, pero tampoco la industria se está haciendo cargo de eso que no le corresponde, porque nosotros hacemos todo bien, hay que, si de acá para allá lo hacen mal, qué horrible, pero tampoco la industria se está haciendo cargo de eso que genera la industria en el lugar también. Está bien, no, de acuerdo. A ver, si eso está sucediendo y se tiran mal las tarrinas o donde vendían los productos, se está incumpliendo la ley, se está incumpliendo una responsabilidad muy grande y me parece hasta importante denunciarlo. En nuestro país funciona Campo Limpio, que es un modelo muy bueno que se ha generado a partir, que se financia a partir justamente de la compra de esto y que se encarga de todo ese proceso y ha sido modelo y llevado a otros lugares. Ahora, lo que nos queda por fuera de eso es grave y hay que denunciarlo y hay que no normalizarlo, sin lugar a dudas. En eso yo digo, obviamente, se imaginarán que no conozco el caso puntualmente, así que te doy la derecha, por supuesto, Laura, pero por eso
creo que tenemos que ser honestos en separar. Si no estamos cumpliendo con los compromisos, bueno, hay que ser claros, hay que denunciarlo y hay que cambiar. Pero no es lo mismo que, bueno, tener justamente el compromiso o activamente decir, viva la pepa, si acá se produce más, se tira lo que haya y hagamos todo como sea. Obviamente esa no es la postura y por suerte no ha sido la evolución del Uruguay, particularmente en los últimos 25 años, donde justamente en este afán de control que tenemos y de burocratización de un montón de cosas, en muchas cosas de estas, por lo menos en los papeles, somos vanguardistas. Ese es el tema. Ahí Ahí es va. donde siempre terminamos en ese callejón Lleno de papeles. donde no, las normativas nos ponen a nivel, ¿no? A nivel mundial muy alto, pero después cuando bajamos a tierra, lamentablemente no estamos a ese nivel que deberíamos estar. Bueno, hablaste de los hidrocarburos y acá estamos justo hoy se está dando la audiencia judicial Ujú. donde un juez puede decidir si se detiene la prospección sísmica aquí en nuestro maritorio. ¿Qué opina este diputado nacional? Yo creo que es un tema muy complejo. La verdad es que me ha costado, le soy sincero, me ha costado encontrar, me gusta mucho la ciencia que no trae preconceptos ideológicos, no es que no la tenga, pero me ha costado no escuchar opiniones fundamentalistas, me ha costado no encontrarlas al respecto desde una postura y otra. He escuchado mucha gente con postura que la verdad es que no acompaño de esto es el desarrollo del país, hay que ir a por lo que sea, y otras que entiendo que puedan tener fallas en, bueno, no lo quiero en mi territorio, pero no me preocupa si afecta, o sea, o la realidad es que afecta a este ecosistema unos kilómetros más allá, o realidades que todavía suceden más acá o más allá, que igual lo afectan. Entonces, para tratar de ser concreto, yo no tengo del todo una postura fijada al respecto de, de, de que en definitiva si se debe hacer o no se debe hacer. En principio me preocupa mucho el daño que genera en el ecosistema, como otras cosas que ya nos han sucedido, por ejemplo a la pesca, que es un recurso que tenemos muy subexplotado y donde tenemos muchos problemas que también van en la línea de las otras cosas que veníamos hablando, ¿no? De lo que tenemos en papel, lo que nos pasa en la realidad y cómo nos tendríamos que modificar. Y tengo, antes que esta discusión más puntual, en las que les soy sincero, no me siento del todo informado y no me siento del todo convencido de las distintas cosas que he leído y escuchado, pero tengo una preocupación mayor de la que sí me siento muy convencido, que es la famoso, ¿cómo se dice? La palabra, la condena, pero no es la maldición de los recursos, ¿no? Que un país como el nuestro, si llega a encontrar esa explotación y nuestro sistema político se quiere agarrar de esos ingresos para solucionar todo otro montón de problemas en nuestra economía, eh, en el 2026 sobran por todos lados los casos de fracaso total de un Estado y una sociedad, y sobre todo gobiernos, cuando se empiezan a agarrar de eso como la gran salvación para todo. Entonces eso me preocupa hasta todavía más, les soy sincero, de que nosotros todos los problemas que hoy tenemos que encarar, como nuestra seguridad social hacia el futuro, con menor masa laboral, los desafíos del empleo con el avance tecnológico, digo, hay un montón de cuestiones que son centrales para mí en cuál es el futuro de nuestra sociedad y cómo desde la política respondemos, que me da mucho miedo pensar que un gobierno del palo que sea no se vaya a tentar a de un día para el otro decir tengo 10% más del PBI para gastar, es como los músculos, ¿no? Dejo estar este músculo y este otro, porque ahora el petróleo me va a solucionar todo esto, y después esos países económicamente
y en líneas generales tiene problemas mucho más grandes. No sé si se logra entender lo que les estoy Sí, diciendo, pero sí. estoy pensando en Nigeria, en Venezuela, en tantos países que en definitiva por una cuestión u otra termina siendo una maldición esta realidad de tener un recurso un día para el otro muy abundante. Ujú. Se entiende. Ayer hablamos con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y un poco lo que él dice es, yo no tengo tiempo para estar con agendas etéreas y discutiendo 2 meses el tema Cardama, porque eso a la gente no le llega nunca, digamos. Sin meternos en la interpelación que se dio con Carlos Nero y demás, ¿crees que están un poco enrollados ahí en el Parlamento con temas etéreos que no terminan haciendo mella en la ciudadanía, cuando la ciudadanía de repente tiene cosas más urgentes y más tangibles, más en tierra? Está muy bueno el planteo. Creo que lo diga un intendente tiene toda la razón, porque está en un cargo ejecutivo y con muchísimo nivel de autonomía, digamos. Realmente un intendente es alguien que soluciona o afecta o actúa de un día para el otro en las cosas. Este, la realidad es que desde el Parlamento las posibilidades son otras y los roles son otros. Y les hablo de una cuestión personal. Yo, desde que soy diputado, me pasa un poco este choque de que gente que conozco o en mi entorno paso a ser una figura mucho más importante que cuando era director de desarrollo rural, pero estoy mucho más lejos de realmente lograr o cambiar cosas. Y cuando dependía de mí una unidad ejecutora particular, con una cantidad particular de funcionarios, una particularidad de roles o de un presupuesto, desde ese punto de vista de hasta el salario emocional, digamos, que te da este trabajo en la política, te cambiaba la vida, porque atender un teléfono un domingo y tener un tema solucionado antes de un miércoles, para que se destrabe alguna cuestión, para que las cosas pasen, realmente dependía de ese trabajo. Estando en el legislativo, siendo uno en 99 diputados, uno en 130 el total del cuerpo legislativo, te hace sentir diminuto y totalmente lento en la gran dimensión de las cosas que están pasando, ¿no? Y desde ese punto de vista yo lo puedo entender, ese tipo de reclamo, de que muchas discusiones parlamentarias no están en el día a día de la gente. Por otro lado, hay que decir, el rol del Parlamento muchas veces, desde nuestro punto de vista, entender, es pensar las cosas por afuera del día a día. Porque el que tiene el poder de cambiar las cosas en el día a día es el Poder Ejecutivo en ese caso. Sería el Gobierno Nacional, sería los ministerios estar atendiendo puntualmente las cosas y llevándolo. Que nosotros discutamos cosas más generales para cambiar hacia el futuro o evitar cosas en el futuro o lograr que sucedan las que queremos y los tiempos que lleva y los niveles de discusiones, yo creo que es justificado. Ahora, hay otra realidad que es si desde el Parlamento nos ponemos a discutir más cosas como lo que se hizo ayer, de hablar de la situación de la seguridad, hablar de las estrategias, de la política, contraponerlas, o sea, exigir al máximo una visión u otra o poner ese tema en el foco para que no duerma. Y sí, otra muy distinta es si nuestra agenda se la lleva un contrato o no, o lo bien o mal que estuvo hecho un contrato a ese nivel, como lo que fue Cardama. Y personalmente lo digo como miembro de la investigadora de María Dolores, que creo que hay un tema trascendental para una cosa muy específica como es nuestra política de desarrollo agropecuario, nuestro Instituto Nacional de Colonización. Bueno, para mí vale la pena que 11 legisladores estemos muy metidos en eso durante 3 meses. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que no es lo principal que le afecta a la gente y a lo que más tendríamos que estar mirando y tratando de cambiar. Por eso es como es como un miti-miti la cuestión al respecto de eso. Tampoco deberíamos estar los 99 hablando de seguridad, porque seguramente no los 99 o 130 podemos encarar el tema y llevarlo bien. Pero por otro lado, sí estoy de acuerdo. A veces con temas como Cardama en particular, se genera un circo político gigantesco para temas muy distantes de la realidad de la gente. Ujú.
Muy bien. Para cerrar, y ya te liberamos, porque tenemos al vecino Sí. también de Remiseros, pero justo nos llega una pregunta que tiene que ver con el Partido Colorado, en realidad, sobre organizaciones charrúas que denuncian la persecución política y racista que vienen sufriendo, impulsada, dice el mensaje, por el Partido Colorado, y que hay activistas con citaciones. Esto también se ha hecho un revuelo hace un par de días y nos hacen la consulta de que te preguntemos a vos sobre ese tema. Desconozco totalmente, sinceramente, la situación. Se imaginarán, a ver, que obviamente existe todo ese rico debate, obviamente, entre la imagen de Rivera como genocida, que es una cuestión que surgió a partir de los 60, obviamente surgió ese despertar también en una sociedad que tenía muy ignorado a sus pueblos originarios, de esas personas que sienten y que viven esa tradición, digamos, o que corre en sus venas, por así decirlo, eso, y que quieren reivindicar esos puntos. Me parece que son cosas que están buenas en nuestra sociedad, que eso exista. Ahora, no sé, la politización, digamos, de ese punto de cosas me parece que no, que la verdad no estoy al tanto y hasta me alegro no estar al tanto, porque yo represento al Partido Colorado en el 2026, me eligieron los electores de 2026. Yo puedo reivindicar a las políticas de mi partido que está por cumplir 200 años o de cosas que han sucedido, pero yo estoy trabajando por lo que pasa en el día de hoy. Después, si hay grupos de acervo histórico que quieran denunciar, yo qué sé, no sé, manifestarse, no sé, estoy pensando que tiene que ver con Rivera, ¿no? Ujú, Sí, sí, Fue lo sí. primero sí. que me surge. Sí. Pero que se quiera revolver ese tipo de cosas o lo demás, bueno, qué sé yo, no lo sé, lo desconozco y creo que es lamentable, porque creo que muchas veces no es feliz mirar con los ojos de un siglo realidades de otros siglos. Eso si nosotros miramos con nuestra vara o nuestras varas las realidades de otras épocas, creo que muchas veces deberíamos juzgar muy mal a todo el mundo y cosas que hacemos hoy y las hacemos moralmente muy de acuerdo, lo estamos haciendo, capaz que en 100 años nos vienen a criticar terriblemente por eso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Las sociedades van cambiando, se van transformando y este, no sé, eso sí que es una cosa que un poco lamento que nos quedemos un poco revolviendo en ese tipo de cosas. Y bueno, desconozco qué ha sucedido al respecto de denuncias y demás. Ujú. Y ahí sí, ahora sí ya te liberamos, pero hablando de que toda la entrevista charlamos la parte de la discusión profunda, ¿no? Y pensando en que el pueblo charrúa también viene con esta reivindicación de hace mucho tiempo, es un momento en los últimos años de mucho trabajo y de mucho activismo que han realizado. En la profundidad de lo filosófico de cada una edad, como para toda esta celebración y reconocimiento, poniendo en este momento a Rivera, en esta situación histórica de la reivindicación charrúa, que ocurran estas denuncias, no como que se permita este lengue-lengue, o que capaz que no se dé la posibilidad de otro tipo de conversación desde el partido, porque de nuevo, estás hablando de algo, lo hablamos una vez con Leo Borges, creo, estamos hablando de algo de hace muchísimo tiempo, sí, lógico, se entiende, pero es algo que es cultural también y es parte de nuestra historia, ¿no? Y cómo contribuir a esa construcción, ¿no? Está buena la discusión. Creo que sigo insistiendo, creo que muchas veces se da muy con una postura muy moderna. Lo que pasa es que estamos muy cerca de nuestro bicentenario y caudillos como Rivera, o particularmente Rivera, fue trascendental para el país que después construimos. Y entonces desde ese punto de vista a mí me parece súper importante la defensa de quién fue Rivera, pero yo trato de verlo un poco más como un paralelismo más cercano para acá, que es una figura como José Mujica quizá, que sin duda es un tipo que ha sido, yo no lo voté, no lo milité, no comulgo con él, pero es una figura muy importante en nuestro país, sobre todo en los últimos 50 años. Y Mujica fue parte de un grupo revolucionario que admitió, por supuesto, matar, robar,
hasta ejecutar, digamos, en situaciones de sangre fría, las cosas. Después estuvo preso, después entró al proceso democrático, fue presidente de la República, fue el autor de un montón de cosas que se realizaron. Entonces, para mí hay como, terminan habiendo cuestiones o figuras o fuerzas que terminan teniendo esa cantidad de luces y sombras en todo su ser. Entonces, si ahora cuando la gente va a pensar en Mujica, van a estar las luces y van a estar las sombras. Si vamos a pensar en Rivera, van a estar las luces y van a estar las sombras. Si vamos a pensar en Oribe, si vamos a pensar en La Valleja, en tantos más. Por ahí creo que los uruguayos somos hasta muy poco. El propio José Valle Ordóñez, que para un estándar actual, matar a alguien en un duelo sería una cosa totalmente castigable desde el punto de vista de la política actual. Hasta pegarle una cachetada a otro político sería la cancelación total. Y Valle en su momento se batió a duelo y mató a Beltrán. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar a Valle Ordóñez? Con sus luces y con sus sombras como corresponde. Ahora, yo vuelvo a insistir, una cosa es la triste realidad de una política que entiendo que realizó nuestro país a la hora de querer optar por una sociedad más de criollos sin reconocer a nuestros pueblos indígenas como tal, que fue una realidad que sucedió muchísimo en nuestra América, la guerra entre la República de Chile y los mapuches y la nación mapuche fue una guerra de siglos realmente, como guerra como tal. Pero después yo tengo que reivindicar otro tipo de realidades, que es que Rivera conquista las misiones con indígenas, funda Bella Unión, funda Tacuarembó, con tribus indígenas también. Y la realidad de lo que hoy es nuestro país y nuestra república en esa época se medía con varas muy distintas quizá a las que hoy tenemos asimiladas en un mundo occidental que le da tanta relevancia a eso de qué etnia venís, de qué raza sos o de qué grupo perteneces, ¿no? O qué religión seguís o lo demás, o qué partido político acompañás. Así que yo, en realidad, como les digo, son cosas que las miro muy distantes, sinceramente, y que a mí lo que más me moviliza como representante nacional o como político de mi partido hoy es esa vocación que entiendo que siempre tuvo el Partido Colorado, que es qué tengo que dar para un mejor mañana, más que qué tengo que dar para un mejor ayer o un mejor hoy, digamos. Uh-huh. Carlos, la verdad podemos estar 4 días charlando con vos, te volveremos a llamar en cualquier momento, estaría buenísimo que algún día puedas estar en vivo, que nos visites por acá, por Punta del Diablo, bueno. Pero seguro te vamos a seguir consultando sobre temas del agro, sin duda, y quedan los micrófonos abiertos, obviamente, de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando quieras. Muchas gracias por este tremendo rato. Bueno, muchísimas gracias, pasé muy bien y cuando quieran seguimos la conversación. Gracias por tenerme. Un abrazo. Decile a Ojeda que suelte la espica y el Nokia y nos atienda. Por favor. Gracias, Carlos. Chao, chao. Ulma.